Medellín tiene con qué. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a la hora que estén escuchando este podcast. Muchas gracias por sintonizar nuevamente Medellín tiene con qué. Estamos aquí en un nuevo capítulo. Ya hemos entrevistado a Osvaldo Gómez, líder de la cooperativa Confiar, Lucía González, excomisionada de la verdad. Bueno, mucha gente, Rocío Pineda, una mujer feminista que nos ha enseñado también muchísimo. Y hoy tenemos una invitada súper especial. Estábamos pensando que desde hace mucho tiempo queríamos hacer un podcast que hablara sobre los temas ambientales, porque es un tema que me apasiona un montón, que creo que debería estar en el primer orden de la agenda pública, que necesita, digamos, de muchas más conversaciones sobre este tema, y por eso trajimos una invitada súper especial. Ella es Claudia Lucía García, la directora del Jardín Botánico, administradora de negocios de la Universidad de AFIT, con maestría en administración de la Universidad de Emory en Estados Unidos. Tiene una amplia experiencia en el sector privado, promoviendo el talento humano al interior de las organizaciones, y desde el año 2020 es la directora de la Fundación Jardín Botánico, una entidad sin ánimo de lucro con 50 años de historia que se encarga del cuidado del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe, ubicado en la zona norte de la ciudad, y que además desarrolla diversos proyectos de investigación botánica, educación, divulgación científica, paisajismo, silvicultura y jardinería de alto impacto en la ciudad. Qué alegría y qué privilegio de la vida tenerte aquí, Claudia. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Medellín tiene con qué. Daniel, muchas gracias a ti, a todas las personas que en este momento nos están escuchando y nos están viendo. Definitivamente Medellín tiene con qué. Yo estoy convencida. Así pues que tengo toda la expectativa puesta en esta conversación, porque la biodiversidad también nos está enseñando cuáles son las herramientas que tenemos para poder salir adelante de diferentes situaciones. Así es. Claudia, bueno, para entrar en materia, llevas poco más de 3 años al frente del Jardín Botánico, que es una entidad que yo creo que todo el mundo en Medellín adora, quiere muchísimo, que lo hemos habitado, hemos ido allá, pues uno va a la fiesta del libro, va a ver plantas, va a ver animalitos, va a los 15, va a 1000 cosas, hay gente que se casa en el Jardín Botánico. Y el Jardín Botánico es uno de los lugares más biodiversos de nuestra ciudad, de Medellín. Es uno de los jardines, digamos, más importantes en términos de biodiversidad en Colombia. Colombia, recordemos, es uno de los países más biodiversos del planeta Tierra. ¿Qué ha significado para ti esta experiencia de estar al frente del Jardín Botánico, con todos los retos y con todo lo que ha significado estar ahí al frente? Ha sido un honor. Realmente ha sido una experiencia en lo laboral, en lo profesional, maravillosa y absolutamente nutritiva. Yo siempre digo que uno del Jardín Botánico nunca se va. Uno constantemente encuentra personas que han trabajado en el jardín y regresan a hacer visita. Una experiencia profesional lo prepara a uno para la siguiente. Así que este pues es el cúmulo también de toda mi experiencia y de todo lo que he trabajado pues en los últimos 20 años. Y me he encontrado con un sitio lleno de potencialidades. Es realmente entender el concepto de la abundancia. Cuando uno se para en ese jardín botánico, cuando uno ve esas 13.2 hectáreas, dice, es que aquí hay una capacidad creativa, acá hay una capacidad de generar, aquí hay una capacidad de multiplicar que difícilmente en otro lugar está. Además, pues que siempre he dicho que la gente que trabaja en el jardín botánico es de otro material. El sentido de pertenencia, lo que genera ese espacio, ese vínculo, es una cosa impresionante. Por eso cuando uno mira esa historia del Jardín Botánico, que ha tenido unos puntos maravillosos y ha tenido otros puntos que han sido difíciles, siempre hay un común denominador en la gente, y es esa capacidad de ponerse la camiseta y de salir a luchar por su Jardín Botánico. Y yo creo que eso es finalmente lo que la gente recibe, lo que los ciudadanos ven, los visitantes nacionales o extranjeros, y es que uno pasa por un lugar que lo traspasa y que lo modifica. Para mí profesionalmente ha sido uno de los lugares en los que más he disfrutado, sino el que más he disfrutado en mi ejercicio profesional. Me imagino, es que tiene que ser espectacular uno trabajar todos los días en un lugar rodeado de plantas, rodeado de naturaleza, rodeado de animales, de mariposas, de ardillas. Es un lugar sin ningún lugar extraordinario. Y bueno, el Jardín Botánico hace varias cosas, ¿no? Porque primero, pues hace investigación pura y dura. Hace poco estábamos teniendo también una sesión en el consejo donde vos nos acompañabas y nos contabas los reconocimientos, toda la investigación que están haciendo, pero no solamente investigan, sino que esa investigación la divulgan, hacen, digamos, apropiación del conocimiento en las comunidades, que es una cosa súper importante.
Si a mí me dijeran, Daniel, ¿cuál es tal vez la estrategia más eficaz para combatir el cambio climático? Yo diría la educación ambiental. O sea, que la gente se apropie de lo que lo rodea, que la gente entienda la importancia de los servicios ecosistémicos que presta el lugar que está habitando. Pero no solamente hacen investigación y hacen divulgación científica, sino que aplican. Ustedes hacen poda y jardinería en la ciudad, y pues digamos, no es simplemente como ir con unas tijeras y cortar maticas y ya, sino aplicar todo ese conocimiento científico para que tengamos un mejor entorno, para que efectivamente todos los servicios ecosistémicos atados a nuestra biodiversidad presten, pues digamos, la mejor funcionalidad posible para todas las formas de vida que hay en la ciudad. ¿Por qué es tan importante juntar esas tres cosas, la investigación, la divulgación y la aplicación, y cuáles han sido también los aprendizajes del Jardín Botánico en todo eso? Como lo dices tú, hay 3 cosas que un jardín botánico tiene que hacer, si no nos tienen que quitar el letrero. Y es ese círculo virtuoso entre la investigación, la educación y la conservación, porque funciona de la siguiente manera. En el jardín botánico estamos investigando, nos estamos dando cuenta de diferentes fenómenos. Esas hectáreas que tenemos en Medellín son un gran laboratorio. Adicionalmente tenemos una reserva de 160 hectáreas en el municipio de Jardín, Antioquia, en donde ya en un bosque mucho más nativo estamos haciendo observaciones de fenómenos. Y esos aprendizajes se tienen que contar, porque de nada nos sirve que tengamos un equipo de científicos muy tesos que solamente tienen ellos el conocimiento, y es donde entran todas estas funciones de educación de las que tú hablas, porque lo que tú no conoces no lo puedes amar. Entonces nosotros necesitamos que la gente entienda, que todos amemos para que podamos cuidar, porque de ahí nos vamos para la tercera etapa, que es la conservación, que si bien la hacemos a través de estos temas de ciudad de los que tú nos hablas, pues también estamos haciendo propagación. Y empieza un concepto muy importante que es el ciudadano científico. Y es que tú también puedes hacer propagación en tu casa. Lo que hacen muchas veces las señoras con los piecitos, que realmente son esquejes. Saludo para mi abuelita, que se atraca a todos los vecinos. No, eso es una cosa impresionante, porque generalmente el que corta un esqueje, el que corta un piecito, se va a multiplicarlo. Eso tiene puesto una discusión, incluso hasta moral, si queremos, pero es esa capacidad de cuidar. Además, porque aquí hay un concepto muy importante dentro de esta biodiversidad, y es que cuando yo entiendo que otra especie tiene valor simplemente porque existe, yo no tengo que entender el valor del otro necesariamente o de lo otro para cuidarlo, nos va a cambiar el chip absolutamente. Es decir, yo no conozco a las personas en Portugal, pero yo sé que las personas en Portugal son valiosas para alguien y por eso merecen, y yo debo hacer todo por cuidarlos. Lo mismo nos pasa con la naturaleza. Entonces, nos hemos planteado que solamente cuando yo conozco el beneficio ecosistémico de la especie y de la planta, la cuido. Y puede que ni siquiera conozca sus beneficios, puede que ni siquiera conozca la planta, pero cuando yo entiendo desde la educación que cada especie tenemos una función, porque además nosotros no somos más que otra especie, tenemos una función en este gran ecosistema, en este gran planeta, mi interés es distinto, aprendo diferente, cuido, conservo y tengo unas acciones que me van a permitir fortalecerme para los cambios climáticos, porque es que estos cambios de la naturaleza son fenómenos naturales que siempre se dan. ¿En dónde está el truco? ¿Qué tan preparados estamos para enfrentarlos, por ejemplo? Y bueno, y el Jardín Botánico, quiero como también ponerle otra perspectiva a esta conversación, y es que el Jardín Botánico está ubicado en la zona nororiental de la ciudad. La zona nororiental de la ciudad, es decir, las comunas 1, 2, 3 y 4, son no solamente las que tienen mayor déficit de espacio público por habitante, es decir, donde no hay suficientes parques y escenarios para la recreación de las personas y para que la naturaleza viva, sino que también es la zona más pobre en nuestra ciudad. Y entonces el Jardín Botánico está en el corazón de la zona nororiental, donde vive la gente más vulnerable y donde mayor déficit de espacio público hay. El mejor espacio público que tenemos en la ciudad, que creo yo que es el Jardín Botánico, está justo en la zona donde mayor déficit de espacio público hay. ¿Cómo ha sido la conversación del Jardín Botánico con las familias de la nororiental, con las familias, digamos, más vulnerables, más pobres, porque eso hay que decirlo en esos términos, y qué tanto, digamos, intercambio hay entre las familias de la nororiental con el Jardín Botánico? Estar en la zona norte es estar en un lugar privilegiado. Es que tenemos unos vecinos que, además de ser la comunidad, está el Parque Explora, está la Universidad de Antioquia,
está el hospital. O sea, hay diferentes organismos incluso que viven allí. Es una zona que qué bueno que la menciones, porque es que hay que rodearla mucho más y hay que rodear mucho más esos vecinos. Tú hablas del déficit de espacio verde por habitante. Es fundamental entender que si bien en Medellín, por lo menos, en la medida en la que crece el ingreso, crece la oportunidad de disfrutar de espacio verde, ni siquiera en los estratos más altos aún logramos los metros cuadrados por habitante que deberíamos tener de espacio verde. Así es. Entonces, cuando tú tienes un lugar como el Jardín Botánico, que es un lugar de manejo privado, pero de función pública porque estamos abiertos para todos, de manera gratuita, lo que estamos permitiendo es que todos arranquemos en la misma línea de partida. Todos, estratos del 1 al 6, podemos no solo disfrutar del espacio verde, sino aprender. Y cuando miramos nuestros vecinos, entonces yo estoy teniendo una población, en el 2022 tuvimos cerca de 1 millón de visitantes, de los cuales el 80% son estratos 1, 2 y 3. Increíble. Y cuando miramos la cantidad del total de visitantes, yo puedo tener más o menos el 50% que son mis vecinos. Y vas viendo las dinámicas que alrededor y con la excusa de la biodiversidad se dan, te das cuenta que esto es un sitio que va más allá de los árboles que vemos. Es un sitio donde se construye tejido social. Estos niños y niñas que están alrededor de nosotros, muchos van a nuestra sala de lectura a hacer tareas, porque es un sitio tranquilo, es un sitio que tiene condiciones para que se aprendan. Tú vas un domingo al Jardín Botánico y te encuentras una dinámica distinta de la que te encuentras de lunes a sábado, porque están las familias, porque están los papás y las mamás que estuvieron trabajando de lunes a sábado durísimo en un momento de encuentro con sus hijos, en donde juntos se pueden maravillar. Cada vez tenemos que ser mejores vecinos también, y por eso estamos haciendo trabajos educativos en la Comuna 4, 100% financiados por el Jardín Botánico, en donde hablamos de huertas, en donde hablamos de biodiversidad, en donde hablamos de lo que nos está rodeando. Entonces, realmente la zona norte es una zona que todos deberíamos estar visitando constantemente, porque es la posibilidad de tener diferentes temas, diferentes aspectos de nuestras vidas reunidos en un solo momento. Además, pues que tenemos unos vecinos maravillosos. Esa movilización cuando el Jardín Botánico necesitó ayuda de los vecinos. Eso fue una cosa maravillosa. La gente de Moravia. La gente de Moravia. Es que además el 80% de nuestros empleados son estratos 1, 2 y 3. Y aproximadamente el 60% están viviendo cerca. Entonces, no solamente esa comunidad es la que me visita y la que disfruta el Jardín Botánico, sino que gran parte de esa comunidad trabaja en el Jardín Botánico. Y nosotros constantemente estamos haciendo esfuerzos por formar a esos jardineros, a esos técnicos, a esos ingenieros. Entonces, esto también está repercutiendo en esa especialización del trabajador de nuestro jardín. Somos un círculo virtuoso definitivamente. Damos y recibimos. Es todo lo que está bien en el Jardín Botánico, es decir, biodiversidad, conocimiento científico, divulgación, aplicación de ese conocimiento científico, pero también inclusión con todas las personas que rodean nuestra ciudad, el Valle del Aburrá, y particularmente con sus vecinos, con los moravitas. Los moravitas son tal vez los únicos, mi tesis de maestría fue sobre Moravia, y yo creo que son los únicos que tienen gentilicio dentro de Medellín, los moravitas, que quieren y que abran el Jardín Botánico, y hemos conversado también con muchos de esos jardineros, porque vos lo mencionás, cuando el Jardín Botánico necesitaba ayuda, muchos de esos jardineros nos buscaban con mucha preocupación, porque sentían que era injusto lo que estaba pasando en ese momento. Y bueno, yo de verdad creo que el trabajo del Jardín Botánico es maravilloso. Yo quiero que vayamos a un pequeño break. Ahorita vamos a hablar un poco también como sobre todas las ventajas ecosistémicas que tiene nuestra ciudad y cómo el Jardín Botánico puede aprovecharlas, sacarlas adelante. Y bueno, recuerden seguirnos en Spotify, pongan la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Visítenos en nuestra página web www.danielduque.co. Estamos con Claudia García, directora del Jardín Botánico. Estamos en la Biblioteca del Consejo de Medellín, un lugar extraordinario que les invitamos a que vengan, a que visiten, que ha sido el que nos ha acogido para grabar varios de estos podcasts, para hablar de por qué Medellín tiene con qué, para que hablemos de cooperativismo, para que hablemos de feminismo, para que hablemos de juventud, para que hablemos de paz, para que hablemos de los temas medioambientales. Y hoy estamos con una invitada muy especial, que es Claudia Lucía García, directora del Jardín Botánico, y estábamos hablando de todo lo importante que hace el Jardín Botánico en el territorio, en nuestra ciudad, de la ubicación estratégica que tiene en Medellín, en la zona norte, en la nororiental,
Y hoy quiero que hablemos, en este momento quiero que hablemos también como de otro asunto que no me parece menos importante. Medellín es súper diversa. En Medellín tenemos una especie de mariposa endémica y tenemos muchas mariposas y polinizadores. En Medellín tenemos muchas especies de árboles. De aquí es la caliandra medellinensis, que es el carbonero, el más conocido como carbonero, que es hermoso, que florece rojo. Tenemos de verdad, digamos, unas ventajas comparativas con otras ciudades del mundo increíble. Medellín tiene más de 4.200 quebradas, es decir, todos los ciudadanos de Medellín vivimos a más o menos máximo 3 cuadras de una quebrada. Eso es increíble, estamos rodeados de agua, es un valle de agua. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos y también particularmente los políticos nos apropiemos más de esto y entendamos que es una gran ventaja comparativa y que para que cada aguacero no sea una tragedia o para que cada vez que el fenómeno del Niño aparezca no sea una tragedia, aprovechemos esos servicios ecosistémicos y esa biodiversidad para superar la crisis? Daniel, yo tengo 2 hijos y muy constantemente cuando regañaba al menor, la cosa no era con el mayor, la cosa no era con el menor. Entonces siempre el menor me preguntaba, mami, la cosa es conmigo, mami, la cosa es conmigo. Y yo decía, no, la cosa no es contigo. Hasta que un día la cosa fue con él. Entonces los regaños empezaban con, la cosa es contigo. Yo creo que cuando nosotros entendemos que la cosa es con nosotros, nos cambia el panorama. Entonces en estos temas de biodiversidad, de ecología y de cuidado, nos quedamos muy tranquilos porque alguien lo está haciendo. Ay, no, no importa, ya está el jardín botánico cuida lo que yo no cuido. Y de esa misma manera, al no entender las relaciones que tenemos con la biodiversidad y la ecología, muchas veces los representantes políticos ni siquiera se interesan, porque hay alguien que lo está haciendo. Hay alguien que lo está haciendo y esta ciudad tiene unos problemas muy grandes y tiene unas inequidades importantísimas y hay un montón de problemas que hacen que cada vez el tema de la biodiversidad, sobre todo el conocimiento de la biodiversidad, se nos vaya para abajo en la agenda, hasta cuando tenemos el fenómeno del Niño. Hasta cuando tenemos un fenómeno climático que hace que la quebrada se desborde y decimos, ¿dónde está el tema de la biodiversidad? Entonces yo creo que lo primero es conocer, no solamente el Jardín Botánico. En Medellín hay muchas instituciones muy valiosas que se han especializado incluso dentro del campo de la biodiversidad en el cuidado de diferentes especies. Cuando yo entiendo esas dinámicas, empiezo a tomar unas decisiones muy distintas. Tú lo decías ahorita. Cuando yo entiendo que el Jardín Botánico es un sitio democrático, es que en el Jardín Botánico hago los matrimonios más costosos de Medellín y tengo los picnics más grandes con sudado de pollo que usted se pueda imaginar. Ni el del matrimonio me dice por qué el del sudado de pollo está al lado mío, ni el del sudado de pollo me dice apágueme esa música de mi matrimonio. Porque en el momento en el que usted cruza la puerta del Jardín Botánico entiende que tiene el mismo derecho que la persona que hizo la fila con usted al lado. Pero además de esas dinámicas, cuando yo entiendo qué es la resiliencia de las especies, cuando yo entiendo que hay procesos, cuando yo respeto ciclos, entiendo que eso también se extrapola a la vida y entiendo que eso también se extrapola a la ciudad y a la sociedad. Entonces yo te diría, lo primero que necesitamos es conocimiento. En el pasado hemos tenido políticos que han llegado a tomar decisiones al Jardín Botánico, desconociendo que es una institución privada, por ejemplo. ¿Cierto? Que lo básico, lo mínimo. Entonces, yo sí creo que tiene que haber, el primer paso es conozcamos no solamente las instituciones que nos estamos dedicando a esto, sino preguntémonos un poquito más allá. Es que es imposible desligar la biodiversidad de la identidad. Y si a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo en este momento, les digo cierren los ojos y piensen en una planta que les recuerde a su niñez, no encuentran una, encuentran varias. Yo te digo palma y te acordás de, no sé, la que había al frente de la casa de tu abuelita. Claro. O de los aromas. En un libro que vamos a sacar precisamente sobre especies de ciudad, en el prólogo, yo decía el lirio de la noche. El lirio de la noche me acuerda de la casa de mi tía Amparo. Y acordarme de la casa de mi tía Amparo es acordarme de mi familia. Y es ir a buscar en el cerebro lo que es la definición de familia y lo que aprendí en ese momento. Y empezamos hablando con el lirio de la noche. Entonces, ¿qué nos hace falta? Conocer. Repito, es que si no conocemos, no amamos. Y si no amamos, no cuidamos. Y hay un montón de familias que, a pesar de que no se consideran ambientalistas, van a tocarles el árbol de la cuadra y se movilizan inmediatamente, ¿no? Eso es increíble. Además, lo que te enseña el árbol de la cuadra. Yo muy recién entrada al Jardín Botánico teníamos que hacer una tala de un árbol en Conquistadores. Y en ese momento nos pidieron ir a hacer una tomografía porque la comunidad estaba muy inquieta con el árbol. Entonces dijeron, hagamos una tomografía para que estemos seguros de lo que vamos a hacer. Fuimos y hicimos la tomografía.
Y hubo ahí 3 cosas que me impactaron. La primera es que apenas llegamos, bajo una señora del último piso del edificio furiosa. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo me van a tumbar el árbol? Cuando vi el chaleco, que fue la segunda cosa que me impactó del jardín botánico, digo, no puede ser. Sí hay que tumbarlo, que fue pues esa confianza en esa marca. Pero cuando empecé a hablar con la señora, resulta que su mamá estaba muy enferma. Y su mamá salía al balcón todas las tardes a ver los pajaritos que llegaban al árbol porque la copa del árbol le daba a nivel del balcón de su casa. Entonces, mira todo lo que hay. Pero la tercera cosa que me impactó es que la señora con mucha angustia nos decía, pero es que tiene ramitas, mire, ese árbol está vivo. Y nuestro ingeniero forestal le explicaba, señora, eso es un árbol agonizando. Cuando un árbol se está muriendo, hace un último esfuerzo por dejar un fruto, para precisamente propagar la especie. Y no te he dicho ni siquiera qué especie de árbol es. Es decir, mira todo lo que está alrededor de la biodiversidad. Mírame todo el conocimiento. Estamos hablando de construcción de comunidad, estamos hablando de significado de identidad, estamos hablando de legado, incluso. De una conexión sentimental. Total. Entonces, no es un asunto menor. Estamos hablando de educación de niños, niños que se sienten capaces cuando reconocen una especie, cuando siembran una huerta y les crece la matica. Entonces, vuelvo a la respuesta. Hay que conocer lo que tenemos en la ciudad. Absolutamente, completamente de acuerdo. Y bueno, y un poco para revisar referentes, en Costa Rica están empezando a posicionar un término que es el de las ciudades dulces. Y entonces quieren en las ciudades empezar a plantar un montón de árboles nativos que den, digamos, distintos frutos para poder atraer animales, mariposas, aves, mamíferos, y ayudar a que, digamos, también la ciudad y las personas que la habitamos nos conectemos un poco más con esa biodiversidad y con esas personas, pues digamos, con esas otras especies que habitan ese territorio. Porque también se ha dicho que gran parte de la solución al cambio climático es más biodiversidad. ¿Será que Colombia y particularmente Medellín debería apuntarle a convertirse en una ciudad dulce y propagar mucho más este tipo de especies y promover que haya mucha más biodiversidad atada a nuestra ciudad? Hacía un símil precisamente ayer con el sistema inmunológico, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos fenómenos como el cambio climático, es como si tuviéramos un fenómeno de una gripa. Yo con la gripa no voy a acabar, la gripa está, ¿cierto? Pero ¿qué hago yo? Tomo vitamina C, hago ejercicio, me alimento bien, ¿cierto? Para que cuando me llegue la gripa yo esté preparada. Lo mismo pasa con estos tipos de sistemas y los cambios climáticos. ¿Qué tengo que hacer yo? Meterle vitamina C al sistema. Y meterle vitamina C es precisamente lo que tú estás diciendo. ¿Cómo voy a fortalecer el sistema inmunológico? ¿Qué especies voy a traer en la ciudad? Ahora, ahí es como cuando una institución como el Jardín Botánico tiene un aporte grandísimo, porque no es cualquier especie. Son nuestras especies nativas que van a tener una mayor probabilidad de éxito y que nos van a traer otras especies para que podamos cerrar el ciclo. Porque no se trata de traigámonos este animal, traigámonos esta especie que finalmente al no tener depredador, al no tener polinizador, por ejemplo, va a tener un árbol ahí que va a estar muchos años, se morirá y no va a poder volver a reproducirse, ¿cierto? A propagarse. Entonces es súper importante ese conocimiento para saber, claro, cómo vamos a inyectarle más especies a la ciudad, pero cuáles son las especies que esta ciudad necesita. Nosotros hicimos recientemente un estudio sobre la flora espontánea, que es las mal llamadas malezas, y veíamos una resistencia impresionante que tienen a los fenómenos naturales. Ve, ¿y qué tal si la maleza es el futuro? Si eso es lo que nosotros vamos a necesitar. Entonces, claro que sí, tenemos que ser una ciudad verde, una ciudad como Medellín verde, porque tenemos que entender cuáles son esos sistemas que de verdad nos interesa que se propaguen y se conecten en esta ciudad. Además, que cuando uno empieza a visitar otras ciudades, es capaz de darse cuenta de la riqueza de biodiversidad que tiene esta ciudad, sobre todo otras ciudades en el mundo. Estar en el trópico es una bendición por todo lo que crece acá, pero de alguna manera también nos aporta a no darnos cuenta lo que es vivir por fuera del trópico. Entonces nosotros tenemos una sensación de esto es infinito, es que aquí crece una mata en cualquier esquina, sin darnos cuenta que en otros lugares del mundo esto no funciona así. Entonces, como no nos damos cuenta de eso, no hacemos el cuidado que necesitamos. Tuvimos un profesor colombiano que trabaja en el Smithsonian, se llama Carlos Jaramillo. Y Carlos Jaramillo nos decía, mire, el problema no es el cambio climático. Cuando estos fenómenos se han dado en el mundo,
los bosques, haga de cuenta que transpiran, sueltan esa humedad y eso permite volver a equilibrar el mundo. ¿Cuál es el problema? Que estamos deforestando. Entonces no tenemos bosques que transpiren. Entonces de ahí la importancia de tener nosotros unos sistemas que se alimenten y que permitan esa defensa y tener una ciudad biodiversa como Medellín, con las especies que nacen y se propagan en Medellín. Tenemos todo el potencial para ser una biodiversidad. Eso es lo que deberíamos ser. Bueno, Claudia, vos me hiciste trampa porque al principio dijiste, pero yo quiero que ahondes un poquito más en esa respuesta y es, siempre le preguntamos a las personas que vienen a este podcast si creen que Medellín tiene con qué. ¿Vos crees que Medellín tiene con qué? Yo estoy segura que Medellín tiene con qué. Es que cuando nosotros miramos la historia de Medellín, vemos que tiene con qué. Es que cuando yo llego a una institución como el Jardín Botánico y me encuentro 500 empleados, que en los momentos más difíciles, el 89% fue capaz de donar su salario de manera voluntaria, Medellín tiene con qué. Increíble. Porque son personas que entienden el significado del propósito superior de su vida y de su institución. Cuando yo miro un jardín botánico que es capaz de modificar barrios con educación, con conservación y con naturaleza, Medellín tiene con qué. Cuando yo me siento en la zona norte, en el Parque de los Deseos, y veo a los estudiantes, y veo a los médicos, y veo a los comerciantes, es que Medellín tiene con qué. Entonces, estoy convencidísima de que somos capaces de lograr grandes transformaciones, que la ciudadanía todavía no se ha dado cuenta del poder que tiene de cambio. Así que, por supuesto, Daniel, Medellín tiene con qué. Maravilloso. Claudia, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Yo me siento pues muy privilegiado de haberte tenido en este podcast y la invitación a todas las personas es a que compartan este episodio, que se lo manden a los grupos de WhatsApp de los amigos, de la familia, y que nos ayuden a que esto llegue a más y más personas. Muchas gracias, Claudia, no solamente por estar aquí, sino sobre todo por lo que haces y por el trabajo tan maravilloso que hace toda esa institución tan espectacular que es el Jardín Botánico. Muchas gracias, Daniel, por haberme invitado a este espacio tan maravilloso. Bueno, estamos pendientes del próximo capítulo de Medellín tiene con qué, ya saben, ayúdennos, sigan escuchando todos nuestros episodios. Si se los han perdido aquí en este canal de Spotify, pueden escucharlo o también en nuestro canal de YouTube y visítenos en nuestra página web www.danielduque.co. Esto fue Medellín tiene con qué. Un abrazo. Muchas gracias. Medellín tiene con qué.